de todo el país, seleccionamos unos 30 casos por mes. Según las últimas estadísticas, nos estaban llegando 4.000 tutelas al día. A la Corte están llegando 4.000 tutelas al día, más o menos unas 60.000 al mes. De las 60.000 al mes, solo se seleccionan, digámosle que 30 o 60, que es un porcentaje muy pequeño. ¿Cuáles son los problemas probatorios que tenemos nosotros en sede de revisión de tutela? Entonces, lo que hace la Corte es escoger unos casos de unas tutelas de todo el país para determinar si esas sentencias de tutela fueron adecuadas o no. Pueden ser sentencias penales donde el estándar de prueba, como todos ustedes saben, es más allá de toda duda razonable. O sea que si hay una condena penal contra un ciudadano, el fiscal en el sistema acusatorio ha debido haber logrado probar la culpabilidad del actor más allá de toda duda razonable. Pero si se trata de sentencias del contencioso, doctor Sánchez Luque, que nos fascina tumbar, o de la jurisdicción civil, digamos, a nosotros nos llegan sentencias de casación civil de la Corte Suprema de Justicia o de casación penal o de casación laboral, los estándares en materia civil y en materia laboral, como bien lo sabe el profesor Álvarez, son estándares de preponderancia de las pruebas o lo que se llama también el equilibrio de probabilidades, pero es un estándar, digamos, más bajo. La pregunta que uno sería, bueno, ¿cuál es el estándar de prueba en materia constitucional? Yo diría, sin que exista, digamos, una sentencia de tutela en esa materia, yo me puse a investigar el tema para esta charla y dije, bueno, yo quiero saber, en civil sabemos que es preponderancia de las pruebas, obviamente después de aplicar la sana crítica. En contencioso administrativo es más o menos parecido al civil, aunque mis amigos del contencioso se inventan una frase que signifique lo mismo, pero en el fondo es, si hay pruebas que si uno las valora, dan en cierta forma mayor certeza de que un hecho ocurrió de esta manera y no de otra. Eso se llama, digamos, preponderancia de las pruebas. ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad es que uno cuando revisa una sentencia y le proponen que la sentencia debe ser anulada por un defecto fáctico, entonces tienen que entrar a mirar si el juez del conocimiento en sede de tutela o incluso en una providencia judicial ordinaria apreció adecuadamente las pruebas, y yo creo que ese es algo de los temas más complejos que tenemos los jueces constitucionales, y por eso a comienzos de la historia de la Corte Constitucional se discutía mucho si en sede de revisión de tutela se pueden decretar pruebas de oficio. O sea, fue una polémica que se dio muy al comienzo de la existencia de la Corte Constitucional, y creo que para bien del derecho procesal se decidió, y eso está hoy en día en el reglamento, que hay hoy en día una facultad del juez constitucional de pedir pruebas de oficio en sede de revisión de tutela. O sea, que después de haber surtido todo un proceso ordinario, el juez de revisión de tutela podría pedir pruebas adicionales a las que se discutieron y se litigaron en el proceso ordinario, algo que es pues, realmente, yo diría, extraordinario, lo que implica también mucho cuidado en la revisión de la contradicción de esa prueba, porque no puede la Corte Constitucional, en aras, digamos, de decretar pruebas de oficio, no permitirle a la contraparte contradecir las nuevas pruebas que son aportadas en su favor o en su contra. Y este es un tema que hemos discutido mucho en sede de nulidad de tutela. Hoy estábamos discutiendo un caso de nulidad muy complejo, y se condenó a una indemnización en abstracto a un accionado, y la pregunta era si el accionado había tenido o no el derecho de contradecir las pruebas allegadas en sede de revisión. Esa es toda la discusión. Si no tuvo oportunidad de contradecir la prueba, hay evidentemente una vulneración del debido proceso
que podría dar lugar a la anulación de una sentencia de revisión de tutela de una sala de revisión de la Corte Constitucional. Ese es un tema tan interesante, este es en sede de nulidad. El mismo problema se plantea en el caso de tutela contra providencias judiciales. Y es el mismo caso, tiene uno que entrar a determinar en qué medida ocurrió, que se conoce como defecto fáctico, una errónea apreciación de la prueba, una negación a una solicitud de pruebas, en cierta forma una vulneración al debido proceso a cualquiera de los litigantes que estuvo en el proceso ordinario que terminó con una sentencia del órgano de cierre. Son temas bastante complejos y que implican también introducirse o intervenir en la autonomía del juez ordinario para valorar y apreciar adecuadamente una prueba. A veces se pregunta uno si el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional tiene autonomía respecto del derecho general procesal. Yo soy de los que creo que al final del día, cuando uno siempre está perdido, le toca recurrir, doctor Marco Antonio, al Código General del Proceso, por lo menos en el tema probatorio, no en el tema, tal vez en el tema de procedimientos no, pero yo creo que el único estatuto que hoy en día existe en todas las jurisdicciones, salvo algunas excepciones del CEPACA, doctor Sánchez Luque, es el Código General del Proceso. Ese es el Estatuto General de Pruebas de todas las jurisdicciones, incluyendo, y yo me incluyo ahí, hay colegas míos en la Corte que respeto mucho, de pronto son una mayoría, que piensan que el derecho procesal constitucional es una disciplina autónoma que no se debe nutrir del derecho procesal general, pero yo pienso, después de haber sido un alumno humilde de Jairo Parra, que al final del día el derecho procesal general nos ayuda a resolver los casos más difíciles en materia probatoria. De hecho, pues el Consejo de Estado también aplica esa teoría. No sé si el doctor Sánchez Luque aceptaría la falta de autonomía del derecho probatorio contencioso administrativo, pero lo que sí es cierto es que, para resumir, ir terminando, para darle la palabra a mis colegas, yo diría que en materia de derecho procesal constitucional, en particular en sede de tutela, aplican los estándares del Código General del Proceso y obviamente las pruebas del Código General del Proceso, lo que son el testimonio, el interrogatorio de parte, la inspección judicial, la prueba pericial, el documento electrónico como documento y, muy importante, varios principios como son la posibilidad de pedir pruebas de oficio y adicionalmente el principio de la carga dinámica de la prueba que se ha introducido en varios códigos, y yo creo que es fundamental, es una excepción muy importante a la teoría de la carga de la prueba que señalaba que quien alegaba probaba. Hoy en día el juez tiene la posibilidad de exigirle a la parte que tiene en su poder la prueba de que la presente ante el juez que está conociendo el caso. Yo dejaría ahí, doctor Nissenblatt, muchas gracias por esta invitación y los felicito a todos por estar acá. Muchas gracias. Doctor Medellín. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos los colegas, señores magistrados, mil gracias por esta invitación. Dada lo corto del tiempo, voy a permitir, si con la venia de ustedes, a comenzar por las conclusiones y luego me regreso un poquito frente al tema planteado de la importancia de la prueba en el proceso judicial, que es un tema bastante interesante en el cual podríamos durar unos 10 años discutiendo sobre este punto, la importancia de la prueba en el proceso judicial. Y lo voy a decir, o lo que voy a decir lo digo además como resultado de la experiencia que tenemos ya hace ya varios años como abogados especializados en la defensa judicial del Estado y de sus funcionarios, que gracias además a la creación de la Agencia Nacional de Defensa Judicial y a la jurisprudencia
de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, pues cada vez está más claro y se están identificando unos principios específicos y unos postulados específicos de lo que debe ser la adecuada defensa judicial del Estado en cabeza de nosotros, los abogados del Estado de planta o abogados externos, como en mi caso. Respecto de los cambios que se dieron en el CEPACA frente a la prueba, hay cambios muy importantes, como todos ya lo sabemos y lo estamos viviendo e incluso padeciendo en los procesos. El cambio fundamental, inmenso, como ya se relató y se explicó hace un momento, aquí por el profesor, nuestro profesor coordinador del panel, profesor de Derecho Procesal de varias universidades y procurador, lo cierto es que hay una carga especial y diferente para el abogado que defiende el Estado en relación con todo el proceso, en la medida en que ahora es mucho más dinámico, es mucho más, pues la oralidad, claro, exige eso, pero si uno va un poco más atrás y se pregunta cuál es la razón de ser de la oralidad y cuál es la razón de ser de ese famoso artículo del CEPACA, que es el 180, en el cual pasa absolutamente de todo. La preparación de la audiencia de fijación de litigio del 180 es, sin exagerar, casi el 80% del proceso. En esa audiencia inicial pasa absolutamente de todo, como ya lo sabemos. Y cuando pasa de todo, es decir, resolver nulidades, excepciones previas, medidas cautelares, decretar pruebas, fijar el litigio propiamente dicho, el pronunciamiento de las partes sobre los hechos, todo eso sucede en la misma audiencia. Y si nosotros los abogados no hemos construido previamente y colectivamente con toda la entidad esa audiencia, pues vamos a tener grandes problemas. Y en esto creo que ustedes comparten conmigo la impresión de que lo que venía sucediendo es que contestar una demanda o demandar o adelantar un proceso era un tema de los abogados de la entidad. Y así era antes, sí, tal vez uno sí podía contestar la demanda en el sistema anterior, como se mencionó hace un momento, con más, digamos, de una manera más provisional y esperar que el proceso se fuera desarrollando. Ya no. Cuando digo construir colectivamente la defensa en la contestación o en la demanda recompensión, es importantísimo que la entidad, el resto de la entidad pública, entienda la magnitud de lo que es esa audiencia inicial. Porque obvio, el abogado ignora y no tiene por qué saberlo una cantidad de particularidades de carácter técnico o financiero, que es el resto de la entidad el que lo sabe, el que lo maneja y el que tomó decisiones. Entonces el abogado frente a esas audiencias es una especie como de coordinador de una cantidad de temas, pero obvio en la audiencia es el juez el que interroga y pregunta e interactúa es con el abogado, no con el resto de la entidad. Así los otros funcionarios lo acompañan uno a la audiencia, es el abogado el que está ahí, al que se le está preguntando muchas veces de